Una vez que se ha estudiado los circuitos de tipo RC sin fuente y cuál es su respuesta natural, el siguiente tema es los circuitos tipo RL sin fuente. Al igual que el caso anterior, en estos circuitos, el hecho de que se denominen sin fuente significa que han estado en algún momento conectados a una fuente y que de manera abrupta se han desconectado. Entonces conocemos que el inductor es un dispositivo que almacena energía y lo que va a ocurrir es que nosotros vamos a simular el circuito una vez que se ha desconectado de una fuente y cómo esa energía acumulada en el inductor va a circular en el mismo, dependiendo de las resistencias, su valor, sus conexiones e inclusive del mismo valor del inductor. Para la resolución de este tipo de circuitos vamos a asumir entonces que el inductor tiene una corriente inicial denominada I sub 0. Entonces, tenemos acá un circuito en donde hay un inductor y una resistencia. Para esto vamos a decir que el voltaje del inductor más el voltaje de la resistencia va a ser igual a 0, ley de Kirchhoff de los voltajes. Se reemplaza por los respectivos equivalentes. El voltaje de un inductor es igual al inductor por la derivada de la corriente con respecto al tiempo y el voltaje del resistor es simplemente el producto del valor del resistor por la corriente que circula por él mismo. Despejamos esta L que está aquí multiplicando, pasa a dividir con la finalidad de dejar libre el diferencial de la ecuación. Luego, este que está aquí sumando pasa a restar al otro miembro. Y para eliminar estos diferenciales se va a proceder a integrar, obteniendo como respuesta el logaritmo natural de I menos el logaritmo natural de I sub 0, que es igual a menos RL sobre T. Entonces, este termina siendo el resultado de la ecuación diferencial que acabamos de recibir. Aquí se aplica teoría de exponentes para eliminar estos logaritmos y tratar de encontrar una ecuación más adecuada, más limpia, digámoslo así. Siendo el resultado que para la corriente del inductor, la equivalencia será la corriente inicial del mismo que multiplica a Euler elevado a la menos R sobre L por T. Siendo para este caso la constante tau equivalente a L sobre R. De esta manera, aquí encontramos ya una diferencia con respecto a los circuitos de tipo RC, en donde tau era el producto de R por C. Luego, para el mismo caso se indicará, y reemplazando el equivalente del voltaje en la resistencia, este es igual a la resistencia propiamente dicha por el equivalente de la corriente, que en este caso va a ser la misma para ambos elementos. De la misma manera se puede determinar la potencia. Potencia es igual a voltaje por intensidad. Se reemplazan esos valores, obtenemos una nueva ecuación. Y lo propio para la energía del resistor con esta fórmula que podemos observar. De la misma manera, y haciendo algunos reemplazos, podríamos decir que
La energía del inductor cuando está en un circuito RL se determina por medio de esta ecuación. Entonces, en la gráfica se puede observar cómo se comporta la corriente en el inductor a partir del momento en que se desconecta de la fuente. Estamos en un estado inicial donde la corriente en el inductor es de I sub 0. A medida que transcurre el tiempo, va a ir decreciendo hasta que su corriente llega a 0. El comportamiento es exponencial negativo, digámoslo así, porque empieza en un valor específico y termina en un valor mucho menor. Para ejemplificar un poco esta parte teórica, vamos a resolver el siguiente ejercicio en donde se observa un circuito que tiene resistencias, que tiene un inductor y que está inicialmente conectado a una fuente de 24 voltios. Vamos a modelar inicialmente cuál es el comportamiento del circuito cuando está conectado con esta fuente de 24 voltios. Esto con la finalidad de poder determinar cuál es la corriente inicial del circuito. Para esto entonces, ¿no? Cerramos el interruptor del circuito y empieza aquí a circular. Una parte de corriente viene por aquí, que esta corriente ha sido marcada con I sub L, y la otra corriente que es la que va por el resistor de 40 ohmios. Se supone que al tener una fuente de corriente directa, este inductor va a funcionar como un cortocircuito. De esta manera vamos a decir que el voltaje que va a tener el inductor será el mismo que tiene la fuente, debido a que básicamente sería una conexión paralelo. Y el voltaje en paralelo es el mismo para los elementos que estén en esa conexión. De esta manera, y sabiendo también que el voltaje en la resistencia de 40 es también 24 voltios, se determina la corriente I sub L, que es igual a I sub 0 también, ¿no? I sub 0 viene siendo 2.4 amperios, luego de aplicar la ley de Ohm aquí, voltaje sobre resistencia. Si quisiéramos determinar la otra corriente, también pudiéramos hacer, pero en lugar de dividir para 10, dividiríamos para 40. Una vez que tenemos ese valor de corriente inicial, hay que aplicar la fórmula de la corriente para el inductor, tal como la conocemos ya y como se dedujo hace un momento nada más. Sin embargo, hay que determinar el valor de tau. Para determinar tau, necesito el valor de R. Aquí tengo más de dos resistencias, por lo tanto, debería yo encontrar el equivalente Thevenin de las dos resistencias. El momento en que yo abro este interruptor, esta fuente queda prácticamente anulada y lo que me quedaría es una conexión serie. Por lo tanto, el valor de la resistencia equivalente termina siendo igual a 50 ohmios. Ya con 50 ohmios conocidos, se aplica la fórmula para tau, siendo esta igual a 0.1 segundos. Ya con el valor de tau, se reemplaza en la ecuación correspondiente y obtenemos que la función para la corriente en el inductor es 2.4 por Euler elevado a la menos 10t. Hasta aquí todavía no se ha podido determinar la incógnita que nos plantea el ejercicio. Esta incógnita es el voltaje para un tiempo de 2 milisegundos. Correcto. Entonces, lo que quedaría sería básicamente una malla en donde conocemos nosotros la corriente I sub L, que está determinada por la ecuación que hace un momento observamos. De allí
se plantea como tal una malla en donde voy a decir que la sumatoria de los voltajes es igual a 0, ¿no? Este V que representa el voltaje de la resistencia de 40 ohmios. Este 10 por IL que representa el voltaje de la resistencia de 10 ohmios. Y este menos 5 por DIL a DT que representa el voltaje en el inductor. Entonces ustedes van a decir, pero ¿por qué estamos utilizando signos negativos si es la sumatoria de voltajes? Sí, tienen razón, es la sumatoria, pero hablamos de una sumatoria algebraica. De esta manera, la polaridad me indica que el voltaje en la resistencia de 40 es opuesto a los otros dos voltajes. Al reemplazar los datos, se obtiene lo siguiente, ¿no? Estoy diciendo que esta es mi incógnita, estoy reemplazando IL en cada uno de los lugares donde debería ir, realizo los procedimientos matemáticos, obtengo dos valores que tienen términos semejantes, por lo tanto se pueden reducir, despejo y el voltaje, la función del voltaje para la resistencia de 40 ohmios, esto para cuando el tiempo es mayor que 0, queda determinada por esta ecuación, menos 96 por Euler elevado a la menos 10t. De manera final, hay que reemplazar el tiempo por los 200 milisegundos, siendo el voltaje en la resistencia de 40 igual a menos 12.99 voltios. De esta manera se ha resuelto el ejemplo que he planteado inicialmente.